La calma antes de la tormenta. En las ciudades y los pueblos de Estados Unidos, la vida transcurre con su ritmo habitual. En las calles de Wall Street, los rascacielos se alzan como monumentos de poder inquebrantable. En los vecindarios, familias enteras se sientan a la mesa, creyendo que el futuro está escrito en piedra. Pero detrás de la fachada de la prosperidad, los cimientos de la nación han comenzado a crujir. Durante años, hemos vivido en una burbuja de optimismo, pero ahora, las primeras grietas son visibles. Y hay una voz, una de las más respetadas en el mundo de la economía, que acaba de romper el silencio. Richard Wolff, con una calma aterradora, ha lanzado un mensaje que pone en alerta a todo Estados Unidos. Algo grande está a punto de suceder. Los 3 pilares del colapso. Pero, ¿qué significa realmente? Cara aterrada. ¿Es una crisis financiera? ¿Es un cambio político inesperado? ¿O se trata de una transformación social que nadie podrá detener? Wolff asegura que es una combinación explosiva de los 3. Lo que estamos viendo es el inicio de la implosión de un sistema que ya no puede sostenerse. 1. La losa económica. El primer signo es la deuda. No solo la del gobierno, sino la de cada hogar, cada estudiante, cada empresa. Es un gigante silencioso que ha crecido durante décadas y que ahora amenaza con aplastar la economía. Los poderosos lo saben, los mercados tiemblan y la gente común empieza a sentirlo en su día a día. 2. El eco social. El segundo pilar es la desigualdad. Mientras una minoría acumula una riqueza inimaginable, millones de familias enteras luchan por sobrevivir. Los precios se disparan, los salarios se estancan y la gente siente que, no importa cuánto se esfuercen, el sueño americano se les escapa de las manos. Es una sociedad dividida, que ha perdido la confianza en sus propias instituciones. 3. La fragilidad política. El tercer pilar es la política. Un sistema que parece incapaz de tomar decisiones difíciles, de sanar las heridas y de enfrentar la realidad. Una clase política enfrascada en sus propias batallas, mientras la nación se tambalea. La cuenta regresiva de un desastre inminente. Lo más aterrador es que no estamos hablando de un futuro lejano. Wolff habla de algo inminente, que podría sacudir las bases de la nación en cuestión de meses, incluso semanas. Sirena de policía. Imaginen a millones de empleos en riesgo, bancos al borde del colapso, precios de alimentos y combustibles disparados y un pueblo cansado de cargar con el peso de decisiones que no tomó. Wolff nos advierte que la historia está a punto de repetirse, pero esta vez las consecuencias podrían ser aún más devastadoras, porque no hay nadie para rescatar al sistema, ni la voluntad política para hacerlo. La deuda es demasiado grande, el resentimiento demasiado profundo, la verdad detrás de los números. Fuego, esto no es simple alarmismo. Esto es una llamada de atención. Porque detrás de cada número, de cada gráfico y de cada estadística, hay vidas reales. Familias enteras que podrían perderlo todo de un día para otro. La casa que construyeron, la educación de sus hijos, la seguridad de su jubilación. Todo está en juego. La élite sabe lo que está por venir. Hay movimientos de capital en la oscuridad, acciones que se venden en secreto y una reubicación de riqueza que la mayoría de la gente no verá hasta que sea demasiado tarde. Mientras el mundo observa con asombro, la gente común se despierta cada mañana sin saber que el suelo bajo sus pies está a punto de colapsar. El futuro nos observa. Ojo, bocadillo de cómic, lo que viene puede marcar un antes y un después en la historia de Estados Unidos. La promesa de la libertad y el progreso podría convertirse en una historia de advertencia. Y lo más inquietante es que la mayoría de la gente todavía no está preparada. Wolff lo dice claro. El cambio será tan grande que muchos no lo verán venir hasta que ya sea demasiado tarde. El futuro de Estados Unidos no está en las manos de los políticos, ni en las de los bancos. Está en las manos del pueblo, que debe despertar y prepararse para la tormenta que se acerca. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Crees que Estados Unidos podrá resistir lo que está a punto de suceder? Bocadillo de diálogo. La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? ¿Crees que Estados Unidos podrá resistir lo que está a punto de suceder? No te pierdas ni un segundo de este vídeo, porque lo que revelamos aquí podría ser la clave para entender el futuro inmediato del país. Lo que comenzó como una advertencia de Richard Wolff, pronto dejó de ser una simple predicción. El algo grande que el economista había pronosticado no fue un solo evento, sino una serie de catástrofes interconectadas que se sintieron en cada hogar de Estados Unidos. La calma antes de la tormenta había terminado. Lo que siguió fue un colapso que reescribió las reglas y demostró que la verdad, por más aterradora que sea, siempre encuentra un camino para salir a la luz. El ruido que anunció el silencio.
El primer síntoma fue un temblor en el sistema bancario. Los expertos lo llamaron una corrección técnica, pero la gente sabía que era algo más. Un banco de inversión, considerado demasiado grande para quebrar, anunció una quiebra masiva. La noticia corrió como pólvora, desencadenando una cascada de pánicos financieros. El dinero, que alguna vez fue un símbolo de seguridad, se convirtió en una fantasía digital. Los bancos cerraron sus puertas, los cajeros automáticos se quedaron sin efectivo y las tarjetas de crédito dejaron de funcionar. El sistema de consumo que sostenía a la nación colapsó en un solo fin de semana. En las semanas siguientes, las empresas, que ya estaban debilitadas, comenzaron a cerrar. Millones de personas perdieron sus empleos de un día para otro. El desempleo se disparó a niveles no vistos en décadas, y las calles, que antes estaban llenas de tráfico y actividad, ahora eran un desierto de sueños perdidos y oportunidades esfumadas. El colapso que Wolf había anunciado ya no era un titular, era la realidad que se vivía en cada esquina del país. El precio humano de los números fríos. Pero el verdadero drama no se vio en la televisión, sino en las casas de la gente común. La historia de John, el padre de familia que perdió su empleo en una fábrica de autos, se convirtió en la de millones. Su rostro, marcado por la preocupación, reflejaba la desesperanza. A pesar de su arduo trabajo, se encontró en la larga fila para conseguir alimentos en un banco de comida, un lugar al que nunca pensó que iría. La deuda de su casa, la educación de sus hijos, el futuro de su familia, todo estaba en riesgo. Por otro lado, María, dueña de una pequeña cafetería que servía como punto de encuentro en su comunidad, vio cómo su negocio se desmoronaba. Sus clientes, sin trabajo, ya no podían pagar por un simple café. La sonrisa que solía tener en la cara se borró, reemplazada por la incertidumbre. El colapso económico no era un gráfico en una pantalla. Era una batalla diaria, una lucha por sobrevivir. La batalla inesperada y el grito de la gente. Justo cuando parecía que la oscuridad se había apoderado de todo, el pueblo, cansado de cargar con el peso de decisiones que no tomó, encontró su propia voz. Lo que los poderosos no vieron venir es que el colapso no solo destruiría el sistema, sino que también despertaría a la gente. La crisis, lejos de separarlos, los unió. En los vecindarios, las comunidades se organizaron. La gente comenzó a ayudarse mutuamente, intercambiando bienes y servicios. Se crearon redes de apoyo en las que aquellos que tenían comida la compartían con los que no. John, que había perdido su empleo, se unió a un grupo de trabajadores para reconstruir casas abandonadas. María, que había cerrado su negocio, abrió su hogar para servir comidas a los más necesitados. El colapso social que se temía se convirtió en un acto masivo de solidaridad y resistencia. La gente se dio cuenta de que su fuerza no estaba en los bancos, sino en la comunidad. El amanecer de un nuevo mundo. El cambio fue tan grande que, como Wolf había predicho, muchos no lo vieron venir hasta que ya era demasiado tarde. La historia, en lugar de repetirse como una tragedia, se reescribió como una lección. El colapso de la economía no fue el fin del mundo, sino la purga de un sistema basado en la desigualdad y la deuda. El futuro, que antes estaba en las manos de los poderosos, ahora está en las manos de la gente. El cambio será tan grande que el mundo de mañana no se parecerá en nada al de hoy. La crisis, en lugar de ser un desastre, se convirtió en el catalizador para que Estados Unidos se redescubra a sí mismo. La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? ¿Crees que Estados Unidos podrá resistir lo que está a punto de suceder? No te pierdas ni un segundo de este vídeo, porque lo que revelamos aquí es el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.